Bueno, ayer le comentaba que en el contexto de su viaje a Canadá, país al que acudió para ofrecer disculpas por el papel que jugó la Iglesia Católica relacionada con las comunidades indígenas de ese país, el Papa Francisco, pues habló de un tema que causó mucha sorpresa, mucha discusión, y es su posible renuncia, así como su antecesor Benedicto XVI abdicó al cargo. Pues el Papa parece dispuesto a hacer lo mismo. Por lo menos dijo que si tuviera que hacerlo, pues no sería una tragedia. Vamos a hablar al respecto con Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones, con quien hemos conversado en este espacio en muchas ocasiones. Roberto, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal, Pues, Oscar? ¿qué te pareció esta declaración del Papa Francisco? Bien, interesante porque, digo, de manera curiosa, dice que no está considerando su renuncia al mismo tiempo que habla de ella. Ujú. Y dice que obviamente, como señalaste, que no sería una tragedia si se tuviera que hacer. Yo creo que hay presiones, hay muchas presiones que el Papa está sintiendo, porque el Papa anterior, Benedicto XVI, como tú señalaste, renunció abdicó, como bien dijiste, porque es una monarquía de la que estamos hablando, eh, a la edad de 85 años. Ujú. Entonces, cuando el Papa actual tiene 85 años, pues obviamente, y con los problemas de salud que ha presentado, sobre todo la rodilla, y su imagen en una silla de ruedas, obviamente las comentarios, las presiones en general aumentan y por eso creo que tuvo que salir un poco al paso, ¿no? ¿Tú crees que podría estarse normalizando esta posibilidad? Porque cuando ocurrió con Benedicto XVI realmente provocó una conmoción. Claro que la iglesia estaba en medio de un escándalo no totalmente superado, pero aún así, pues en toda la historia de la iglesia creo que había solamente un caso anterior al de Benedicto XVI. ¿Crees que estas palabras del Papa llevarían a cierta normalización de esto? Bueno, eso es lo que algunos quisieran, que se fijara una fecha, una edad de retiro, así como la tienen los obispos y arzobispos, que tienen por el derecho canónico establecido que tienen que retirarse a la edad de 75 años, tienen que presentar su renuncia y le corresponde al Papa aceptarlo o no. Algunos estarían pensando que no sería mala idea que a una cierta edad, y en este caso 85 años, como fue el caso anterior, se hiciera algo parecido para de alguna manera tener siempre un papa que no sea tan viejo o sobre todo que no presente una imagen de decadencia física, Ujú. por lo tanto de energía en la iglesia, ¿no? Sin embargo, creo que el hecho de que este papa no lo haya hecho a la misma edad que el anterior, ya deja claro que no necesariamente quiere establecer esa pauta, ¿no? Y sin embargo, deja abierta la posibilidad para de que si realmente siente que sus facultades están siendo minadas y ya no puede dirigir a la iglesia, abre la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Pero no como un canon, digamos, parecido al de los obispos, ¿no? A la de los otros obispos. Sí, Porque hay que recordar que el Papa es el obispo de Roma y en esa calidad es que es pontífice, ¿no? claro. Eh, hace cosa de un siglo, pues esto que platicas no representaba problema porque era rarísimo ver al Papa, ¿no? No había muchas posibilidades de verlo, las imágenes que se reproducían pues eran muy limitadas, pero ahora pues se ve al Papa en silla de ruedas y esto pues inmediatamente habla si siquiera por, por eh, digamos, por representar un esfuerzo tan grande, un esfuerzo físico tan grande, pues no debiera tomar ya esa decisión, ¿no? Sí, bueno, como tú bien lo señalas, en realidad los papas pues viajaban muy poco, los que lo querían ver solo podían hacerlo yendo a Roma o habiéndolo conocido antes de que fueran papas, pero ciertamente un poco ahora incide muchísimo el hecho de que
de que los medios están encima, de que cada vez más, sobre todo en el siglo XX, con la radio y luego la televisión, los viajes, la posibilidad de transportarse, ¿cómo se llama? Los medios están encima y se ve todos los días y se está vigilando permanentemente quién es, qué hace, cómo se ve. Y en ese sentido, la imagen que él ofrece es muy importante, ¿no? Y obviamente no se quiere ofrecer una imagen de un papa en decadencia física, ¿no? Porque obviamente también genera una visión sobre el conjunto de la iglesia, su fuerza, su energía, su capacidad para, difundir el evangelio, que es su principal tarea, ¿no? Claro, el año que entra se cumplen 10 años del papado de Francisco. ¿Qué balance se podría hacer? Fue un papa que llegó pues con una tremenda energía de cambio, pero pues no sé si ha logrado todo lo que quería hacer y si no lo ha logrado, me imagino que ha habido algunas resistencias que no se lo han permitido. Así es, yo creo que tienes mucha razón y esa es una de las razones por las que creo que el Papa no tiene muchas ganas de renunciar en este momento, Ujú. porque el Papa desde que entró está en una batalla contra los grupos más conservadores dentro de la iglesia que no quieren ningún tipo de cambio, ¿no? El Papa trató de introducir algunos cambios para aceptar a las comunidades gay, y para aceptar a los matrimonios, digamos, a los divorciados, católicos divorciados, que pudieran por lo menos participar en la comunión de la iglesia. Y enfrentó incluso en esa cosa que parecería mínima, muchísima resistencia, ya no digamos en otros aspectos más importantes como el celibato sacerdotal Ujú. o el papel de las mujeres en la iglesia, sobre todo la posibilidad de que fueran de alguna manera parte, ya no digamos del sacerdocio, sino de las primeras órdenes del sacerdocio. Y todo eso obviamente es parte de una batalla que todavía se está dando dentro de la institución. El Papa ha ido introduciendo pequeñísimos cambios con mucha timidez, como señalas, Ujú. pero incluso eso parece haber enfrentado precisamente muchísima resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que está en juego y es una de las razones por las que el Papa calcula que todavía quiere, digamos, estar un poco más para empujar un poco más esos puntos, ¿no? Pero ciertamente las expectativas, como señalas tú, sobre todo entre algunas personas, las expectativas eran grandes de cambios y yo creo que no se han cumplido, ciertamente. No sé si por culpa del mismo Papa que no ha podido, que no ha querido empujar o porque no ha podido, porque no lo han dejado, ¿no? Finalmente, en su viaje a Canadá, como yo decía en la introducción de nuestra charla, Roberto, el Papa fue a ofrecer disculpas por el papel que jugaron la Iglesia y sus escuelas católicas respecto de la población indígena de ese país. Preguntarte si, pues, con esto se cierra ese capítulo, si fue aceptado el mensaje del Papa en diversas ciudades de Canadá y también, pues, aprovechar para preguntarte si esto no era lo que ha venido pidiendo en México el presidente López Obrador respecto al papel de la iglesia durante la conquista. Bueno, sí, en cierto sentido. Lo que pasa es que en este caso se combinaban dos cosas. Uno, digamos, el papel ambiguo y hasta cierto punto contradictorio de la Iglesia Católica en la occidentalización o la búsqueda de occidentalización de los grupos indígenas en Canadá que en efecto en el caso de América Latina o de lo que hoy es América Latina fue muy violento y fue, digamos, de lo que se acusa, ¿no? En Canadá se habla de genocidio cultural, ¿no? Ciertamente aquí hubo eso, ¿no? Pero el Papa ya al respecto ya también pidió perdón cuando fue a Bolivia, pidió el anterior Papa cuando estuvo en República Dominicana a propósito de los 500 años del descubrimiento o del encuentro de dos mundos. Uh -huh. Entonces la iglesia considera que esa parte, digamos, ya la cubrió. Uh -huh. En el caso de Canadá se agregaba el hecho de que en particular en las escuelas digamos que se buscó incorporar a la cultura occidental, a las comunidades indígenas,
sufrieron muchísimos abusos sexuales, físicos, psicológicos, y entonces hay una combinación de las dos cosas, ¿no? Y en Canadá lo que está sucediendo es que aceptaron hasta cierto punto de buena manera estas disculpas, pero están pidiendo reparación ahora, o sea, reparación física a través de, digamos, de dinero para ayudar a las comunidades que fueron y a las víctimas que fueron precisamente objeto de estos abusos, ¿no? Imagínate si esto se transforma en un modelo para América Latina, ¿no? Obviamente, pues la Iglesia tendría que hacer mucho más, pero la Iglesia le dio una respuesta distinta al tema en América Latina también. No sé si recordarás que cuando vino Juan Pablo II a México, habló de la inculturación, es decir, que aquí no hubo necesariamente, según esa perspectiva, de la inculturación del Evangelio. Según esa perspectiva, no se vino a hacer un genocidio cultural, sino que se vino a inculturar el Evangelio y que se metió en las comunidades indígenas. Entonces, el ejemplo número 1, decían, pues es la Virgen de Guadalupe. Claro. Entonces, contrariamente a los casos de Canadá, digamos, en donde se busca occidentalizar a las comunidades, acá se metió el Evangelio a esa cultura y esa cultura está metida todavía hoy. Entonces, es, digamos, algo más discutible, ¿no? Bueno, pues Roberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, como otras ocasiones en el programa. Muy amable. Un gusto, como siempre, Pascal. Gracias Roberto Blancarte, sociólogo de la religión.